Ahí está la grabación. Muy bien, muchachos, pues bienvenidos a la clase virtual número 1 de la semana 8 del tetramestre. Estamos en el curso de Matemáticas 1, Habilidades Matemáticas, y vamos a comenzar con el módulo 3, que se llama Proporcionalidad. Y aquí lo que vamos a estar trabajando, pues es lo mismo, o vamos a estar tomando algunos conceptos que vimos en el módulo 2, que eran tasas y razones. Entonces, aquí lo que vamos a aprender es lo siguiente. Vamos a relacionar en la lección número 1 lo que son las razones equivalentes con la proporcionalidad. Y las ideas claves de esta lección nos dice que una proporción o una proporcionalidad es una ecuación formada por dos razones equivalentes. O sea, que va a existir una relación de proporcionalidad cuando ustedes se den cuenta de que dos razones son equivalentes. Y para esto vamos a usar algunas estrategias para poder nosotros comprender o más bien asegurarnos de que las razones o las tasas con las que estamos trabajando pues son equivalentes, ¿ok? Entonces vámonos a la lección número 1 que se llama definición de proporcionalidad. Si tienen el libro a la mano, busquen por ahí las páginas donde comienza la lección número 1 del módulo 3. Y si alguien por favor tiene su libro ahí a la mano, que nos diga en qué página aparecen estas tablitas como la que yo les estoy mostrando en la presentación. Es la lección número 1 del módulo 3. A ver si alguien nos puede echar la mano y con eso. ¿En qué página aparecen? Acuérdense que yo tengo aquí mi libro en inglés, entonces, no sé si comiencen estos problemas igual, que dice que hay 8 gatos y 5 perros, o 3 pizzas de pepperoni y 9 pizzas de queso. A ver, búsquenle ahí. Haz de cuenta que en una página vienen dos tablas así como estas. ¿Alguien ya lo encontró? Si no, igual pues al ratito lo buscan para, porque ahí van a hacer ustedes la tarea. Profe, al Ah, parecer ok, es en Shania. la 215. Ajá. Empieza. Shania dice ahí también 217. Entonces, chéquenle ahí si es 215 o 217. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Por ahí ustedes en las instrucciones les dice, primero, vamos a tener una razón dada y nosotros vamos a utilizar un factor escala. Este factor escala nosotros lo vamos a elegir. Si quieren ahorita entre todos elegimos un solo factor para que todos tengamos las respuestas iguales. Para el factor escala nos va a servir para encontrar una razón equivalente. Luego, para poder comprobar que las razones son proporcionales, vamos a checar equivalencias o vamos más bien a simplificar nuestras razones. Y si llegamos a la misma razón simplificada, pues quiere decir que sí son proporcionales, que es lo que nos decían las ideas clave. Por ejemplo, en este ejercicio que yo tengo aquí en la presentación, nos dice que hay 8 gatos por cada 5 perros. Imagínense que en una casa hay 8 gatos por cada 5 perros. ¿Qué factor de escala quieren utilizar? Tiene que ser un número diferente de 1, mayor a 1. Ustedes díganme un número. Factor escala. Un número, muchachos, el que sea. A ver, Aldo Rodríguez, díganos un número. Si quiere, con el micrófono o en el chat. 2. Alexander dijo, ¿verdad? Ok, vamos a usar el factor escala 2 y lo que vamos a hacer en la tabla es poner por 2 arriba, por 2 abajo, aquí en la columna de en medio. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la razón dada por el factor escala que acabamos de elegir. Multiplicamos 8 por 2 me da 16 gatos. Y abajo 5 por 2 nos da a 10 perros. ¿Ok? Entonces ya tengo la razón dada y ya tengo una razón que es equivalente. Es equivalente porque nosotros la estamos construyendo.
Ahora, donde dice, revisa equivalencias, lo que vamos a hacer es bajar las dos razones que ya tenemos, 8 quintos y 16 décimos. Lo que vamos a hacer es simplificar esas dos razones. Por ejemplo, 8 quintos se podrá dividir entre un mismo número arriba y abajo para que sean más pequeños esos números. ¿Hay un número que pueda dividir al 8 y al 5? Sí, no y por qué. Se me hace que sí les hizo falta tomarse su cafecito para que se levante. Andan muy apagados. 8 quintos se podrá simplificar, muchachos. Acuérdense que simplificar es dividir, o sea, hacer los números más pequeñitos. ¿Se podrá o no se podrá simplificar? Jared dice ahí en el chat que el 5 no. O sea, el 8 sí lo puedo dividir entre 2, lo puedo dividir entre 4, lo puedo dividir entre 8. Al 5 lo puedo dividir solamente entre 5. Entonces no hay un número similar o un número que divida al 8 y al 5. Entonces, como no se puede simplificar, lo que vamos a hacer es pasarlo igual. 8 quintos es igual a 8 quintos. Luego, 16 décimos se podrá simplificar. 16 décimos. Sí, dice Jared. ¿Entre qué número, Jared, podemos dividir arriba y abajo? O alguien más que nos diga entre qué número se podría dividir. Jared ya dijo que sí se puede. Muy bien, Gloria. Dice que es entre 2. Bueno, fíjense bien. Vamos a dividir como lo hacíamos en el módulo pasado. Con flechitas voy a poner aquí que voy a dividir entre 2 arriba y debo dividir entre el mismo número en la parte de abajo. 16 entre 2 me da 8 y 10 entre 2 me da 5. Entonces voy a encerrar estas razones que son las equivalentes y vamos a observar. La pregunta es, ¿las razones simplificadas o las razones simplificadas que llegamos son iguales? Me voy a dar cuenta que sí son iguales. Por lo tanto, 8 quintos es proporcional a 16 décimos. Eso es lo que nos dice la idea clave. Cuando ustedes tienen dos razones y la simplificamos y llegamos a la misma razón simplificada, entonces vamos a concluir que existe proporcionalidad o que la razón 1 es proporcional a la razón 2. Así vamos a ir llenando la tablita. Entonces cuando diga factor escala, ustedes van a elegir un número y lo van a multiplicar o ese número lo van a usar para multiplicar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de nuestra razón original. Ok, vamos a hacer el siguiente. Tenemos la razón dada, 3 pizzas de pepperoni y 9 pizzas de queso, de solo queso. ¿Qué factor escala quieren utilizar en este ejemplo? Que no sea el 2 ya lo usamos. Jared dice que el 5 vamos a multiplicar por 5 arriba y por 5 abajo. Juan Pablo dice que andaba en los tacos. Qué bárbaro, Juan Pablo. Pero bueno, espero que ya traiga pilas. Vamos a ponerle en la tabla por 5 arriba, por 5 abajo. Multiplicamos 3 por 5, nos da a 15 pizzas de pepperoni. Y luego 9 por 5 nos da a 45 pizzas de queso. ¿Ok? Listo. Ya creamos nosotros una razón equivalente. Ahora, vamos a checar la equivalencia o vamos a simplificar nuestras dos razones originales. Aquí 3 novenos lo ponemos acá abajo, 15/45 lo ponemos aquí abajo, así, separados. La razón 3 novenos se podrá simplificar.
Sí. Sí se puede simplificar. Bueno, no sé. Ah, qué Sí se bueno. puede. ¿Entre qué números se podrá dividir? Gloria también dijo ahí que es. Profe, es Dígame. que no estoy viendo la presentación, nada más veo de que las imágenes de perfil de todos y ya. Ah, bueno, busque la presentación. Yo tampoco las puedo ver, profe. Tampoco. ¿En Google Este, o...? aquí abajito, ya ven que hay fotos en grande y fotos en pequeño. Busquen la presentación a ver si está en la parte de abajo, como una foto pequeña. No, no sale. A mí nada más me salen las imágenes de perfil y los nombres, sí. Ah, bueno, déjenme ver si lo comparto otra vez. Ahí va. ¿Listos? Ya. ¿Quién sabe por qué se dejó de compartir? Bueno, vamos de nuevo. 3/9 es la tasa dada o la razón dada. Son 3 pizzas de pepperoni entre 9 pizzas de queso. Elegimos el factor escala 5 que propuso Jared. Multiplicamos 3 por 5 son 15 en la parte de arriba, 9 por 5 son 45 en la parte de abajo. Ahora, las dos razones, la original y la equivalente, las vamos a poner aquí abajito y vamos a simplificar. Por ahí decían que 3/9 sí se puede simplificar. ¿Entre qué número podemos dividir? ¿Entre 3? Bien, si divido entre 3 en la parte de arriba, tengo que dividir entre 3 en la parte de abajo. 3 entre 3 arriba nos da 1 y 9 entre 3 abajo nos da 3. Y lo voy a encerrar porque esta es la que vamos a usar para comparar. 15/45 se podrá simplificar. Sí, entre 5. ¿Se puede entre 5? Sí. ¿Habrá un número más grande? No, no sé, creo que no. A ver qué dice el 15. público. Ándale, muy 15. bien. Entre 15. 15 es el número más grande posible en el que podemos simplificar o dividir nuestra razón dada, o bueno, nuestra razón equivalente. 15 entre 15 nos da 1 y 45 entre 15 nos da a 3. La pregunta es, ¿llegamos a la misma razón simplificada? Sí. Sí, por lo tanto, la razón 3/9 es proporcional a 15/45. Esa sería la ecuación de proporcionalidad. Y listo. Con eso ahí terminamos esos dos ejemplos. ¿Alguna duda con estos dos ejemplos? Recuerden que el factor escala ustedes lo van a elegir. Puede ser cualquier número, pero que sea diferente de 1. Puede ser 2, puede ser por 2, por 3, por 4, pero acuérdense que tanto arriba como abajo. No podemos utilizar dos números diferentes, tiene que ser el mismo para poder encontrar equivalencias. ¿Ok? ¿Dudas? Creo que no. Muy bien. Bueno, eso espero, ¿eh? Lección número 2 se llama proporcionalidad por simplificación. Objetivos. Bueno, el objetivo es uno nada más, determinar si dos razones son proporcionales usando la simplificación. Y la idea clave nos dice que si dos razones son proporcionales, más bien, dos razones van a ser proporcionales si llegan a la misma razón simplificada, que es lo que nosotros estuvimos haciendo aquí en este cuadrito de en medio, donde dice checa equivalencias o revisa equivalencias. ¿Ok? Aquí nosotros teníamos una razón dada y nosotros creábamos la equivalente. Por eso siempre vamos a encontrar que sí son equivalentes. Pero ahora, en los siguientes ejercicios, ya nos van a dar las dos razones. Ya no vamos a saber, o sea, como nosotros no la creamos, pues no vamos a saber si son o no son equivalentes. Entonces lo que tenemos que hacer es simplificarlas para ver si llegamos a la misma razón. ¿Ok? Por ejemplo, en el problema número 1 tengo 3 sextos y 12/24. Vamos a simplificar primero 3 sextos. 3 sextos se puede simplificar. Se puede dividir Sí, entre el un mismo número medio. arriba y abajo. ¿Entre qué Sí. número se divide? 3. Entre 3, muy bien. Hay que dividir entre 3 arriba y entre 3 abajo. 3 entre 3 nos da 1, 6 entre 3 nos da 2. Y vamos a encerrar esta de aquí. El que sigue, 12/24. ¿Se podrá simplificar? Sí, entre 12. Muy bien, excelente. Si divido entre 12 arriba, 2 entre 12 es 1. Y si divido 24 entre 12,
nos da A2 y ya tenemos la razón equivalente, perdón, simplificada. Pregunta, ¿llegamos a la misma razón simplificada en ambas razones? Sí. Sí, por lo tanto, aquí le voy a poner así, la respuesta sería esta. 3/6 es proporcional a 12/24. Esta sería la respuesta final. Crear la ecuación o la igualdad entre las dos razones originales. ¿Ok? 3/6 es proporcional a 12/24. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. 4/6 y 6/24. Empezamos con 4/6. ¿Podemos simplificar esta razón? Sí. ¿Entre qué número podemos dividir? Arriba y abajo. 2. Si dividimos 4 entre 2, eso nos da A2. Y si divido 6 entre 2, eso nos da A3. Esta sería la razón simplificada. Vamos a hacer lo mismo con 6/24. ¿Entre qué número puedo simplificar esta razón? Entre 6. Si divido 6 entre 6, ¿cuánto nos da? 1. Y 24 entre 6. 4. Y encerramos la simplificada. Pregunta, ¿llegamos a la misma razón simplificada en ambas razones? No. Como no llegamos a la misma, la respuesta aquí sería no proporcional. No, pues F. Y esa es la respuesta. Fíjense bien, cuando sí son proporcionales, vamos a crear la ecuación de proporcionalidad. Cuando no son proporcionales, pues simplemente le vamos a poner no proporcional. Y listo. Así es como van a trabajarlo con la lección 2. Vamos a hacer otros dos ejemplos. 4/12. ¿Se puede simplificar? Sí. ¿Entre qué número podemos dividir? Arriba y abajo. Entre 4. Muy bien. ¿Cuál sería la razón simplificada? 3. No, 4/3. No, 1/3. 4 entre 4 es 1, 2 entre 4 son 3. Listo, ya tenemos 1/3 como razón simplificada. Ahora hacemos lo mismo con 5/15. ¿Entre qué número puedo dividir para simplificar? 5. Excelente, muy bien. 5 entre 5 nos da 1 y 15 entre 5 nos da A3. Pregunta, ¿la misma razón simplificada? Sí. Entonces, 4/12 es proporcional a 5/15. Y esta sería mi respuesta. ¿Ok? La ecuación de proporción. O la ecuación de proporcionalidad. Y este sería el último ejemplo de esta lección. 8/24 y 16/36. Empezamos con 8/24. ¿Podemos simplificar esta razón? Sí. ¿Entre qué número? 8. Entre 8, muy bien. 8 entre 8 es 1 y 24 entre 8, 3. 1/3. Y luego 16/36. ¿Entre qué número puedo simplificar? 4. Sí, A ver, 4. entre 4. ¿Seguro? 16 entre 4, ¿cuánto nos da? Sí. ¿Cuánto? 4/9. 4. Y luego 36 entre 4 son 9. ¿Llegamos a la misma razón simplificada? 9. No llegamos a la misma razón simplificada, entonces estas razones no son proporcionales, le vamos a poner no proporcional. Y listo, ahí terminaría ese ejercicio. ¿Alguna duda con estos 4 ejemplos, muchachos? No. No. ¿Los demás qué dicen? Está fácil, ¿verdad? No, pues no. ¿No está fácil? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces
la lección número 3 y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Lección número 3, pensamiento multiplicativo y aditivo. El objetivo es que ustedes determinen si un escenario que nos presentan se resuelve pensándolo de forma aditiva o de forma multiplicativa. Cuando hablamos de la palabra, o cuando mencionamos la palabra aditivo, pues quiere decir una suma. Y cuando hablamos de multiplicativo, pues obviamente es una multiplicación. Entonces, las ideas clave de esta lección dicen, el pensamiento aditivo está presente cuando se agrega un número constante a un valor para obtener un valor resultante. La idea clave 2 dice, el pensamiento multiplicativo está presente cuando un valor se multiplica por una constante para obtener pues un valor resultante. Y la tercera idea clave dice, existe una relación proporcional solamente cuando está presente el pensamiento multiplicativo. O sea, que cuando hablamos de proporcionalidad siempre debemos de pensar de que una cantidad se tiene que multiplicar por una constante para tener un equivalente, ¿ok? Entonces vamos a ver unas tablitas así como estas, búsquenlas ahí en su libro, por favor. El primer problema debe de decir que hay 6 llantas en un autobús escolar. Los que tienen el libro por ahí, búsquenlo, por favor. En cada página viene una sola tabla. Y en esa lección son como 6 tablas o son 8 tablas, creo, en la lección 3. Ya la encontré. Vamos a hacer... ¿Qué página? ¿Qué páginas son? 223. Empieza en la 223. Okay, se me hace que esta sería la Yo 224. estaba en la 160. Creo que esta es la de la planta es 224 y así sucesivamente. Ok, fíjense bien cómo vamos a llenar estas tablas. En el primer escenario nos dice que hay 6 llantas en cada autobús escolar o en un autobús escolar. Ok, vamos a trabajar con la variable X y la variable Y. En este caso, la variable X representaría los autobuses escolares. Un autobús, 2 autobuses, 3, 4, 10 y X cantidad de autobuses. La variable Y representaría la cantidad de llantas. Aquí ustedes ya tienen en la tabla que para un autobús pues hay 6 llantas, para 2 autobuses pues debería haber 12 llantas, ¿ok? Ahora nosotros vamos a elegir con qué pensamiento se puede resolver este escenario, si es aditivo o multiplicativo. Entonces fíjense bien, la variable Y siempre va a depender de la cantidad que hay en X. Más adelante ustedes van a ver en matemáticas 2, 3, 4, que cuando trabajamos con dos variables, una siempre es la variable dependiente y la otra es la variable independiente. En este caso las X casi siempre son las independientes y las Y son las que van a depender del valor de las X. ¿Ok? Entonces, como la Y depende de X, donde dice ahí suma o adición, no sé cómo viene aquí en su libro, yo voy a ponerle 1 más qué número le debo de sumar para llegar al 6 de la Y. 5. 1 más 5. Y luego al ladito donde dice multiplicación, 1 por qué número lo debo multiplicar para llegar al 6. 6. Muy bien. Y lo escribimos así. Siguiente soy renglón. buenísimo. ¿Cómo? Que soy buenísimo. Ah, sí, claro. Son bien inteligentes ustedes. Ok, en el segundo renglón, como la X vale 2, pues yo voy a empezar con el 2 y le voy a poner aquí 2 más. ¿Qué número le 10. debo de sumar para llegar a 12? ¿Cuánto? 10. 10, muy bien. Y luego en la multiplicación voy a poner 2, que es el valor de la X. ¿Por qué número lo debo multiplicar para llegar al 12? 5. No. 2 por 5 son 6. 10. 2 por 6 son 12. Ahora, fíjense bien. Con estos dos renglones tenemos para identificar el pensamiento. Vamos a seguir el camino de la operación donde yo vea que se repite una constante. Por ejemplo, aquí en la suma, primero se sumó por 5 y luego se sumó con 10. Pero en la multiplicación me doy cuenta que se multiplicó por 6 arriba y abajo. O sea, tanto para 1 como para 2. Por lo tanto, el pensamiento o el proceso que vamos a continuar es el de la multiplicación.
Del renglón 3 hacia abajo ya no voy a escribir suma, solamente la multiplicación. Entonces nos quedaría por acá. Si la x vale 3, yo lo debo multiplicar por 6. Y luego 3 por 6 nos da 18. Y podemos llenar en la columna de las y. Y luego 4 por 6, porque la constante que se va repitiendo es el 6, nos da 24 y podemos llenar el renglón de las y. Y luego para 10, si x vale 10, pues yo lo tengo que multiplicar por 6 y eso me da igual a 60. Y cuando son x cantidad de autobuses, x por 6, pues eso me da igual a 6x. Cuando es la multiplicación de números y letras, el resultado siempre debe de ir primero número y después la letra. Entonces, luego más abajo les pregunta, ¿cuál es la regla general para este escenario? Y viene y es igual a, y vamos a poner lo que obtuvimos en el último cuadrito del último renglón. En este caso, 6x. O sea, esta es la regla, y es igual a 6x. Y luego nos pregunta, ¿este escenario es aditivo o multiplicativo? Como nos fuimos por el camino de la multiplicación, pues le vamos a poner que es multiplicativo. Profe, me perdió cuando íbamos en la primera suma. Sí, ahí voy. Déjenme le escribo bien aquí, porque ahí está. Ok. Los primeros dos renglones es para que ustedes observen cuál es la constante o qué es lo que se está repitiendo. En este caso, lo voy a poner con otro color para que se distinga. Aquí yo tengo un 5 y aquí yo tengo un 10. Entonces no me voy a ir por el lado de la suma. 6 y 6, entonces bueno, me voy a ir, o sea, nos vamos a ir por el pensamiento, por el proceso de la multiplicación. Y de aquí en adelante, o sea, del tercer renglón hacia abajo, pues solamente le voy a poner a todo por 6, por 6, por 6, por 6. ¿Ok? Empezando con el valor de la x que yo tengo acá en la primera columna. 3 por 6, 4 por 6, 10 por 6, x por 6. Y vamos encontrando el resultado de las y. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Sí o no? Ok. Vamos a ver la siguiente página, el problema de la planta de Susan. Dice, Susan plantó un árbol que tenía 9 pulgadas de altura después de un año. Dice, cada año el árbol crece otra pulgada, o sea, o 1 pulgada por año. Entonces, en el primer año, después de haberla plantado, vamos a llenar aquí la tabla. Después de haber plantado el árbol a un año, ya tenía una estatura o una medida de 9 pulgadas. Eso es lo que nos dice el problema. Entonces aquí ya vamos llenando lo que es la tablita, ¿ok? Ahora, si las X son los años y las Y son las pulgadas que crece el árbol, entonces aquí en el proceso aditivo le voy a poner 1 más, ¿qué número debo sumarle para llegar a 9? 8. Más 8. En multiplicación, 1, ¿por qué número lo debo multiplicar para llegar a 9? 9. Por 9. Ahora, dice el problema que cada año el árbol crece 1 pulgada más. Entonces, a los 2 años, ¿cuánto debe medir el árbol? 10. 10 pulgadas. Entonces, le vamos a poner aquí 2 más ¿qué número le sumo para llegar al 10? 8. Más 8. Y en multiplicación, 2, ¿por qué número lo multiplico para llegar al 10? 5. 2 por 5. Ahora, observando estos dos primeros renglones, ¿qué pensamiento es el que yo debo seguir? ¿El aditivo o el multiplicativo? El aditivo. Exacto. El aditivo. Aditivo, no adictivo. El aditivo porque aquí me doy cuenta que siempre hay que estarle sumando 8 y acá los factores, aquí hay un 9, aquí hay un 5, entonces el multiplicativo no lo vamos a seguir. Nos vamos a ir por el camino o el pensamiento aditivo. Acá llenamos la columna de las X, podemos ponerle igual que la tabla anterior, un 3 y un 4. Entonces aquí sería 3 más 8, eso nos da igual a 11. Y luego 4 más 8, eso nos da igual a 12. Y fíjense cómo aquí se va cumpliendo que cada año va aumentando 1 pulgada. Y luego por acá, 10 más 8. 10 más 8, 18. 18. Y X más 8, ese así se va a quedar expresado. X más 8.
Después nos pregunta, ¿cuál es la regla general para este escenario? Y tenemos por aquí, y es igual, y vamos a poner la última expresión, que sería x más 8. Y luego nos pregunta, ¿el escenario es aditivo o multiplicativo? ¿Ustedes qué dicen? Aditivo. Aditivo. Listo, terminamos. Entonces, esa es la manera en la que vamos a estar llenando estas tablas para identificar qué proceso o qué pensamiento debemos de utilizar para resolver cada escenario. Ok, vámonos a la siguiente página. Dice, la nieve tiene 6 pulgadas de altura, algo así. O tenía, La nieve tiene una profundidad de 6 pulgadas cuando sí, Sandra despertó en la mañana y continuó en- nevando 1 pulgada cada hora. ok, aquí ya tenemos alguna información en la tabla. Cuando pasó una hora, cuando Sandra despertó, había 6 pulgadas de profundidad. Una hora después ya tenía 7 pulgadas. 2 horas después ya eran 8 pulgadas de profundidad. Entonces aquí, 1 más, ¿qué le voy a sumar para llegar a 7? 6. Más 6. Y luego 1, ¿por qué lo multiplico para llegar a 7? Por 7. Por 7. Cuando han pasado 2 horas, 2 más, ¿qué le sumo para llegar a 8? 6. Y luego 2, ¿por qué número lo multiplico para llegar a 8? 4. 2. 4. ¿Qué pensamiento es el que vamos a seguir? ¿El aditivo o el multiplicativo? El aditivo. El aditivo, muy bien, porque me doy cuenta que siempre hay que sumarle más 6. Entonces, para las 3 horas sería 3 más 6, que eso es igual a 9. Y luego 4 más 6, eso es igual a 10. 10 más 6, eso es igual a 16. Y x más 6, eso se queda igual como x más 6. ¿Cuál es la regla general de este escenario? Y es igual a x más 6, que sería el último cuadrito. ¿Y el escenario entonces es aditivo o es multiplicativo? Aditivo. Aditivo. Listo. Último ejemplo. Dice, Mark gana $8 por una hora trabajada. Por una hora que él trabaja. Entonces aquí le vamos a poner, si Mark trabaja una hora, pues él va a ganar $8. Si Mark trabaja 2 horas, ¿cuántos dólares tiene que ganar? Si Mark trabaja una hora, le van a pagar $8. Y si trabaja 2 horas, ¿cuánto le tendrían que pagar? 16. Muy bien. 16. Sí, 16. Ahora vamos a llenar aquí los procesos. 1 más qué número le sumo para llegar a 8. 7. 1, ¿por qué lo multiplico para llegar a 8? Por 8. Por 8. 2, ¿por qué lo sumo? ¿A 2 qué le debo de sumar para llegar a 16? 14. Y luego 2, ¿por qué hay que multiplicarlo para llegar a 16? 8. Por 8. Muy bien. ¿Qué proceso debo de seguir? ¿El de la suma o el de la multiplicación? De la multiplicación. Excelente, muy bien. La suma no la voy a seguir. Aquí llenamos esta columna. Le vamos a poner igual que las otras tablas, 3 y 4. Entonces, 3 por 8 nos da 24. 4 por 8 nos da 32. 10 por 8 nos da 80. Y x por 8, aquí cuando es multiplicación primero se pone el número y luego la letra. Esto es igual a 8x. Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es la regla general de este escenario? Y es igual a 8x. Por lo tanto, este escenario pues es multiplicativo. Listo. Así es como ustedes van a estar trabajando con estas primeras 3 lecciones del módulo 3, que es proporcionalidad. En la primera lección, recordemos que ustedes tienen que elegir
el factor escala para poder encontrar una razón equivalente y luego ya checar que las dos razones se puedan simplificar a la misma razón. Y como va a ser cierto en cada caso, porque ustedes están creando la proporcionalidad, pues aquí hay que poner al final la ecuación de proporcionalidad. Luego en la lección número 2 les van a dar dos razones, ustedes tienen que simplificarlas por separado y si llegamos a la misma razón simplificada, creamos la ecuación de proporcionalidad y cuando no lleguemos a la misma razón simplificada, simplemente le vamos a poner ahí no proporcional. Y en la lección número 3, pues hay que identificar primero qué pensamiento es el que debemos de seguir para poder llenar nuestra tabla y al final en las preguntas pues poner cuál es la regla general y qué tipo de pensamiento se utiliza en cada escenario, si es multiplicativo o es aditivo, ¿ok? Entonces ya con esto ustedes pueden comenzar a trabajar con su tarea. Acuérdense de ir avanzándole poco a poco para que no se les junte la tarea para el viernes, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, comentario, sugerencia. Dame, Está fácil, ¿verdad? Bueno, muchachos, le dejamos hasta aquí. Creo que ya nos pasamos. Y nos vemos la siguiente clase para continuar con las siguientes lecciones. ¿Ok? Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.